Descubrí que el hijo que crié como mío por 6 años era en realidad producto de una aventura de mi esposa con mi hermano, hice de sus vidas un infierno y el siguiente en mi lista era su hijo. 6 años. Durante 6 años fui papá, esposo, proveedor, héroe, para un hijo que nunca fue mío. Y ni siquiera lo supe hasta que fue demasiado tarde. Mi nombre es Nathan Carter, aunque todos me llaman Nate. Tengo 33 años y trabajo como técnico de mantenimiento industrial en una fábrica donde el ruido de las máquinas es tan constante que a veces olvidas cómo suena el silencio. Es un trabajo duro, de turnos largos, manos callosas y espalda adolorida, pero siempre me ha dado orgullo. Arreglo cosas, mantengo el orden, hago que el mundo siga funcionando, aunque sea en una pequeña esquina de él. Quizás lo hago porque mi propia vida nunca fue ordenada. Crecí con un padre que se fue cuando yo tenía 8 años, dejándome con una madre que lloraba en silencio, un hermano mayor, Michael, que siempre parecía saber cómo salir adelante sin esfuerzo, y un hueco en el pecho que nunca llené. Ese abandono me marcó, como una cicatriz que no ves pero siempre sientes. Me hizo jurar que nunca sería como él. Que si alguna vez tenía una familia, estaría ahí, sin importar qué. Que mis hijos nunca conocerían el vacío que yo cargué toda mi vida. Conocí a Emily a los 25 años, en un bar de mala muerte donde ella celebraba el cumpleaños de una amiga. No soy de los que se acercan a mujeres desconocidas, siempre he sido más bien reservado, el tipo que prefiere escuchar antes que hablar. Pero había algo en ella que me atrapó desde el primer momento. Su risa era como un imán, llenando el lugar con una calidez que hacía que todos giraran a verla. Sus ojos verdes brillaban bajo las luces tenues, y cuando me sonrió, sentí que el mundo se detenía. Era enfermera pediátrica, con una dulzura que parecía natural, como si hubiera nacido para cuidar a otros. Hablamos toda la noche, sobre cosas tontas al principio, películas, música, el café horrible del bar, y luego sobre cosas más profundas, como nuestros sueños, nuestras heridas. Cuando me dio su número al final de la noche, supe que mi vida había cambiado. Nos casamos un año después, en una ceremonia sencilla en el patio trasero de su tía. No teníamos mucho dinero, así que decoramos con luces de Navidad, mesas plegables y flores que Emily recogió del jardín de su madre. Una banda local tocó canciones de los 80, y bailamos hasta que el cielo se llenó de estrellas. No era una boda lujosa, pero era nuestra. Teníamos sueños grandes, una casa con un jardín, un perro que corriera detrás de los niños, una vida llena de risas y amor. Cada noche, antes de dormir, Emily y yo hablábamos de cómo sería nuestro futuro, de los nombres que les pondríamos a nuestros hijos, de las vacaciones que haríamos cuando tuviéramos más dinero. Era una promesa tácita, un pacto de que construiríamos algo juntos. Cuando Lucas nació, 2 años después, sentí que mi vida por fin tenía sentido. Era perfecto. Cabello oscuro que se rizaba en las puntas, ojos grandes y curiosos que parecían absorber cada detalle del mundo, una sonrisa que podía derretir cualquier preocupación. La primera vez que lo sostuve en el hospital, con su cuerpecito envuelto en una manta blanca, lloré. No de tristeza, sino de una alegría tan grande que no sabía cómo contenerla. Cuando dijo papá por primera vez, a los 2 años, me quedé congelado, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que explotaría. Nunca había sentido algo tan real. Cada noche, cuando llegaba a casa después de un turno agotador, Lucas corría hacia mí, con los brazos abiertos, gritando papá, como si fuera el mejor momento de su día. Lo cargaba en mis hombros, le leía cuentos de dragones y piratas, le enseñé a patear un balón en el patio, a andar en triciclo, a atrapar luciérnagas en frascos de vidrio. Era mi hijo. Mi orgullo. Mi todo. Vivíamos en un vecindario tranquilo, de esos donde las casas tienen cercas blancas, los céspedes están bien cortados y los niños juegan en la calle hasta que el sol se pone. Nuestra casa era modesta, con pintura que empezaba a descascararse en las esquinas y un porche donde Emily y yo tomábamos café los fines de semana, viendo a Lucas correr con su triciclo o perseguir mariposas con una red de juguete. Yo trabajaba turnos largos, a veces de 12 o 14 horas, pero cada sacrificio valía la pena cuando veía a mi familia. Emily era la madre perfecta, siempre organizando juegos para Lucas, horneando galletas para los vecinos, siendo el alma de cualquier reunión. Todos la querían. Era la mujer que todos admiraban, la que hacía que nuestro pequeño mundo pareciera completo. Los vecinos decían que éramos la pareja ideal, que Lucas era un niño afortunado por tener unos padres como nosotros.
Y yo lo creía. Realmente lo creía. Michael, mi hermano mayor, siempre estaba cerca, pero nunca demasiado. A sus 35 años, seguía siendo el mismo tipo que conocí de niño, alto, con una sonrisa que desarmaba a cualquiera, un carisma que podía vender hielo en el Ártico. Nunca tuvo un trabajo estable, vivía de contratos temporales, favores y conexiones. Las mujeres lo amaban, los hombres lo envidiaban o lo temían. Pero conmigo, era diferente. Éramos hermanos, después de todo. Crecimos compartiendo una habitación, peleando por el control remoto, cubriéndonos las travesuras. Él era el irresponsable, el que siempre metía la pata, y yo era el que limpiaba sus desastres, el que lo sacaba de problemas. Pero lo quería. A pesar de sus defectos, confiaba en él. Cuando Lucas nació, Michael fue el primero en llegar al hospital, con un oso de peluche más grande que el bebé. Este pequeño va a ser un rompecorazones como su tío, bromeó, guiñándome un ojo. Me reí, pensando que era solo otra de sus tonterías. Nunca imaginé que esas palabras escondían una verdad que me destrozaría. Ser padre era mi identidad. Cada decisión que tomaba, las horas extras, los ahorros, los planes para el futuro, era por Lucas y Emily. Quería darles una vida mejor que la que yo tuve. Quería que Lucas creciera sabiendo que su papá siempre estaría ahí, sin importar qué. Quería que nunca sintiera el vacío que mi padre dejó en mí. Pero no sabía que, mientras yo construía ese sueño, mi mundo ya estaba empezando a desmoronarse. Los cambios fueron sutiles al principio, como grietas en una pared que no notas hasta que son demasiado grandes para ignorarlas. Emily siempre había sido abierta, de esas personas que te cuentan cada detalle de su día, desde un paciente que la hizo reír hasta una receta que quería probar. Me encantaba escuchar sus historias, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de un niño que había ayudado en el hospital. Pero de repente, empezó a cerrarse. Se encerraba en el baño con su teléfono, diciendo que necesitaba un momento para ella. Dormía dándome la espalda, algo que nunca había hecho en nuestros años juntos. Cuando le preguntaba cómo estaba, sonreía y decía bien, pero sus ojos eran distantes, como si estuviera en otro lugar. Al principio, pensé que era el estrés. Su trabajo en el hospital era exigente, turnos nocturnos, emergencias, padres desesperados. Y cuidar de Lucas mientras yo estaba en turnos largos no era fácil. Intenté ayudarla más, lavaba los platos, llevaba a Lucas al parque, la sorprendía con flores o una cena casera. Pero nada cambiaba. La distancia entre nosotros crecía, y no sabía cómo detenerla. Luego, Lucas empezó a decir cosas que me desconcertaban. Una tarde, mientras jugábamos en el patio, me miró con esos ojos enormes y dijo, el tío Mike me dijo que se parece mucho a mí cuando era niño. Sonreí, pensando que era solo una de esas cosas que dicen los niños, pero algo en su tono se quedó conmigo. No era la primera vez que mencionaba a Michael. Días antes, mientras pintábamos con acuarelas en la mesa de la cocina, había dicho, el tío Mike tiene un coche rojo, como el de mi dibujo. No le di importancia en el momento, pero ahora, esas palabras empezaban a acumularse. Unos días después, mientras le ponía el pijama, señaló un lunar en su hombro y dijo, mira, papá, el tío Mike tiene uno igual. Me reí, pero por dentro, sentí un nudo. Era un lunar pequeño, en forma de media luna, justo donde Michael tenía uno. Lo había visto 1000 veces, en las tardes de verano cuando íbamos a nadar al lago. Sacudí la cabeza, diciéndome que era una coincidencia. Pero la duda ya estaba ahí, como una semilla que empieza a brotar. No quería sospechar. No quería ser ese tipo, el paranoico que ve traiciones donde no las hay. Me repetía que estaba exagerando, que Lucas era mi hijo, que Emily me amaba, que Michael era mi hermano. Pero no podía evitarlo. Empecé a mirar fotos antiguas, comparando a Lucas con Michael, conmigo, con Emily. Los ojos de Lucas eran oscuros, como los de Michael, no como los míos, que son de un marrón claro. Su sonrisa tenía esa curva que yo siempre había asociado con mi hermano, esa que hacía que las chicas se sonrojaran en la secundaria. Su cabello, aunque rizado como el de Emily, tenía un tono más oscuro, más parecido al de Michael. Me dije que estaba siendo ridículo, que los niños se parecen a mucha gente, que los genes son complicados. Pero la duda crecía, como una maleza que no puedes arrancar.
Una noche, mientras Emily dormía, revisé su laptop. No estoy orgulloso de eso. Nunca había sido el tipo de hombre que espía, que desconfía de su esposa. Pero algo dentro de mí me decía que necesitaba respuestas. Encontré una cuenta de correo vieja, una que ella no usaba desde hacía años, de antes de que Lucas naciera. Había una carpeta de mensajes archivados, y entre ellos, una conversación con Michael. No era explícita, pero las palabras eran suficientes para romperme. Fue un error, escribió ella en un correo de hace 7 años. Nate no puede saberlo, respondió él. Nunca debimos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que despertaría a toda la casa. Había más mensajes, vagos pero devastadores. Tenemos que olvidarlo, no puedo mirarlo a los ojos, esto nos va a destruir. Cerré la laptop y me quedé sentado en la sala, en la oscuridad, con las manos temblando. No quería creerlo. Pero ya no podía ignorarlo. Los días siguientes fueron una tortura. Miraba a Emily y veía a una extraña. Sus risas, sus caricias, sus te amo al despedirse, todo me parecía falso. Preparaba la cena, jugaba con Lucas, me besaba antes de dormir, y yo solo podía pensar en esas palabras, Nate no puede saberlo. Miraba a Lucas y sentía una mezcla de amor y confusión. Cada papá era como un cuchillo, cortándome un poco más profundo. Lo veía correr por el patio, reír con sus caricaturas, abrazarme con sus bracitos, y me preguntaba, ¿es mío? ¿Es de Michael? No podía seguir así. Necesitaba saber la verdad. Decidí hacerme una prueba de ADN. No le dije a nadie, ni siquiera a Emily. No podía soportar la idea de confrontarla sin pruebas, de ver su rostro y no saber si me estaba mintiendo. Fui a una farmacia, compré un kit casero y seguí las instrucciones al pie de la letra. Tomé una muestra de mi saliva y una de Lucas, usando un hisopo mientras él dormía, con cuidado de no despertarlo. Sus rizos caían sobre la almohada, y por un momento, me quedé mirándolo, preguntándome cómo algo tan perfecto podía ser el centro de tanto dolor. Envié las muestras al laboratorio y esperé. Fueron solo 3 días, pero se sintieron como años. Cada hora era una batalla contra mis propios pensamientos. Me decía que todo estaría bien, que Lucas era mío, que esto era solo un malentendido. Pero en el fondo, sabía que no sería tan simple. Cuando llegó el correo con los resultados, estaba en mi camioneta, estacionado frente a la casa, con el motor apagado. Era una tarde gris, con nubes que parecían presagiar lo que venía. Mis manos temblaban mientras hacía clic en el enlace. El resultado fue claro, como un golpe en el pecho, 0% de compatibilidad biológica. Lucas no era mi hijo. Sentí que me moría en vida. Me dolió más que cualquier herida física. Más que cualquier golpe. Me quedé ahí, mirando la pantalla, con las lágrimas cayendo sin darme cuenta. Todo lo que había construido, mi familia, mi identidad, mi amor, era una mentira. Lucas, el niño que había cargado en mis brazos, al que le había cantado canciones de cuna, al que le había prometido estar siempre, no era mío. Y Emily, la mujer que amaba, la que juró estar a mi lado para siempre, me había traicionado con mi propio hermano. No recuerdo cómo llegué a casa. Todo era un borrón. Emily estaba en la cocina, preparando la cena, con el olor a pasta y salsa de tomate llenando el aire. Lucas estaba en la sala, viendo caricaturas, con su risa resonando como siempre. Los miré y no sentí nada más que rabia. Una rabia tan grande que apenas podía respirar. Emily, dije, con la voz temblando. Necesitamos hablar. Ahora. Subimos al dormitorio, lejos de Lucas. Cerré la puerta y le mostré el correo. Explícame esto. Ella palideció. Sus manos empezaron a temblar, y antes de que pudiera decir nada, se derrumbó en llanto. Fue una sola vez, yo no sabía, te lo juro, pensé que era tuyo, sus palabras eran como vidrio roto, cortándome con cada sílaba. Me contó que había sucedido 7 años atrás, una noche en la que yo estaba trabajando un turno doble. Michael estaba en la casa, bebiendo, y una cosa llevó a la otra. No significó nada, dijo, sollozando, con la cabeza entre las manos. Pero para mí, significaba todo. No era solo una noche. Era una traición que había dado vida a un niño que yo había criado como mío,
un niño que ahora era la prueba de su engaño. Esa noche, manejé hasta el apartamento de Michael. La ciudad estaba oscura, con las calles vacías y el aire frío colándose por la ventana de la camioneta. Golpeé la puerta hasta que abrió, con esa sonrisa suya que siempre me sacaba de quicio. «¿Qué pasa, bro?», dijo, como si nada, con una cerveza en la mano. Le mostré el correo. Su sonrisa desapareció, pero no negó nada. Solo dijo: «Lo siento, bro, fue un error». Esa frase encendió algo en mí. Un odio tan profundo que no reconocí mi propia voz cuando le dije: «No eres mi hermano. Y nunca volverás a serlo». Me fui, dejándolo ahí, con la puerta abierta y el silencio como único testigo. En el camino a casa, apreté el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. No sabía qué hacer con tanto dolor, tanta rabia. Pero sabía que no podía dejarlo pasar. No hubo vuelta atrás. Pedí el divorcio al día siguiente. Contraté al mejor abogado que pude pagar, un tipo con traje caro y una mirada que decía que no perdía nunca. Usé cada recurso legal para asegurarme de que Emily no tuviera nada. La casa, las cuentas bancarias, los ahorros, todo lo puse a mi nombre. No quería dejarla en la calle por crueldad, sino porque sentía que ella me había robado todo, mi confianza, mi familia, mi vida. No merecía quedarse con nada de lo que habíamos construido juntos. La custodia de Lucas fue más complicada. Aunque no era mi hijo biológico, había sido su padre durante 6 años. Había firmado su certificado de nacimiento, lo había registrado como mío. Pero no podía mirarlo sin ver a Michael, sin sentir esa traición quemándome por dentro. Así que luché para que Emily no tuviera derechos sobre él, alegando abandono emocional y negligencia. El juez, una mujer de mirada severa, me dio la razón, aunque fuera temporalmente. Lucas quedó bajo la tutela de una trabajadora social mientras se resolvía el caso. No me detuve ahí. Expuse todo. Llamé a la madre de Emily, a sus amigos, a nuestros vecinos. Les conté la verdad, sin omitir detalles. Envié capturas de pantalla del correo a todos los contactos comunes, desde compañeros de trabajo hasta primos lejanos. Quería que supieran quién era realmente Emily. Quería que supieran lo que Michael me había hecho. No era solo venganza, era justicia. Ellos habían destruido mi mundo, y ahora todos sabrían por qué. El vecindario se volvió un campo de rumores. La gente cambiaba de acera al ver a Emily, susurrando a sus espaldas. Los amigos que antes la admiraban ahora la evitaban, respondiendo sus mensajes con excusas o silencio. Algunos hasta me escribieron para decirme que estaba mejor sin ella, que no merecía lo que había pasado. Pero sus palabras no aliviaban el dolor. Solo lo hacían más real. Michael no se salvó. Lo enfrenté frente a nuestra madre, que estaba enferma en el hospital, con un cáncer que la consumía lentamente. Entré a su habitación con una foto de Lucas en la mano. «Este es tu hijo, mamá», dije, mostrándosela. «El que te robó un nieto, una nuera y un hermano». Mamá lloró, con el tubo de oxígeno temblando en su nariz. Michael estaba ahí, sentado en una silla, con la cabeza baja. No pudo mirarla a los ojos. No dijo nada. Solo se quedó en silencio, como el cobarde que siempre había sido. Ese momento fue una victoria, pero no me hizo sentir mejor. Solo me dejó más vacío. Emily terminó mudándose con Michael. No sé si fue por amor, por necesidad o por pura desesperación, pero no me importaba. Para mí, eran 2 traidores que merecían estar juntos en su miseria. Los imaginé en un apartamento pequeño, rodeados de cajas sin abrir, tratando de fingir que podían reconstruir algo después de todo lo que habían destruido. Pero Lucas era diferente. Me seguía llamando papá en los mensajes que Emily me enviaba. Su voz en el buzón de voz era como un puñal. «Papá, ¿cuándo vas a venir?», decía, con esa inocencia que me rompía. «Papá, hice un dibujo para ti». No respondía. Bloqueé su número. ¿Cómo le explicas a un niño que tu amor murió junto con tu fe? No podía ser su padre. No después de todo. Cada vez que escuchaba su voz, sentía una mezcla de amor y rabia, de nostalgia y traición. No sabía cómo manejarlo, así que simplemente lo aparté.
La rabia no se detuvo. Quería más. No era suficiente con destruir su matrimonio, su reputación, su lugar en el mundo. Quería que pagaran con todo lo que tenían, que sintieran el mismo vacío que yo sentía. Empecé a investigar, a buscar cualquier grieta en sus vidas que pudiera explotar. Usé cuentas anónimas para enviar denuncias a la junta médica donde trabajaba Emily. Encontré registros de quejas menores de pacientes, cosas pequeñas, como retrasos en la atención, errores en la documentación, una vez que olvidó actualizar un expediente. Normalmente, esas cosas se ignoraban, pero en conjunto, podían parecer un patrón de negligencia. Escribí un informe detallado, con fechas, nombres y copias de los registros que conseguí de un contacto en el hospital. La Junta abrió una investigación, y en unas semanas, Emily perdió su licencia. No sentí lástima. Ella había destruido mi vida, yo solo estaba devolviendo el favor. Con Michael fue más fácil. Siempre había sido un oportunista, trabajando en ventas, viviendo de favores y conexiones. Encontré historias dudosas de su pasado, clientes que decían que los había estafado, tratos que nunca cumplió, promesas vacías que dejaron a otros en la ruina. No era difícil encontrar a gente que lo odiara, Michael tenía una habilidad especial para quemar puentes. Reuní todo lo que pude, correos, mensajes, testimonios de antiguos colegas, y lo filtré a su jefe, a sus compañeros de trabajo, a cualquiera que pudiera escuchar. En unas semanas, fue despedido. No había pruebas suficientes para demandarlo, pero el daño estaba hecho. Nadie confiaba en él. Su nombre se convirtió en veneno en los círculos donde antes era una estrella. Les envié un mensaje a ambos, corto y directo, no les pegué. No los amenacé. Solo les devolví todo lo que ustedes me quitaron. No respondieron. Intentaron confrontarme una vez, apareciendo en mi casa sin avisar. Los vi desde la ventana, Emily con los ojos rojos, Michael con esa postura arrogante que nunca perdía. No abrí la puerta. Me había convertido en un hombre inalcanzable, alguien que ellos ya no podían tocar. Y aunque una parte de mí quería gritarles, golpearlos, hacerles sentir el dolor que yo sentía, sabía que esto era mejor. No necesitaba violencia. Mi venganza era más limpia, más precisa. Era moral. Pero no todo era tan simple. Cada noche, cuando intentaba dormir, veía a Lucas. Sus ojos grandes, su voz suave, sus pequeñas manos sosteniendo un crayón mientras me dibujaba como su héroe. Recordaba las noches en las que se despertaba con pesadillas y corría a nuestra cama, buscando mi abrazo. Recordaba cómo me miraba cuando le enseñé a andar en bicicleta, con una mezcla de miedo y orgullo. No podía sacarlo de mi cabeza. Y aunque lo intentaba, no podía odiarlo. Él no había hecho nada. Pero cada vez que pensaba en él, veía a Michael. Esa sonrisa, esos ojos, ese lunar. Y eso era suficiente para mantener la rabia viva. Una tarde, todo cambió. Estaba en casa, mirando por la ventana, perdido en mis pensamientos, cuando vi una figura pequeña en la acera. Era Lucas. Solo, con su mochila colgando de un hombro, llorando. Tenía el cabello desordenado, los ojos rojos, y su camiseta estaba manchada de tierra, como si hubiera estado jugando en algún parque. «Papá, ¿por qué no me quieres?», dijo, con la voz rota, temblando. Me quedé paralizado. Por un segundo, sentí esa punzada de amor que solía sentir cuando me miraba. Recordé las mañanas en las que me despertaba con él saltando en la cama, riendo. Recordé cómo me abrazaba cuando llegaba a casa, como si yo fuera su mundo entero. Quise correr hacia él, abrazarlo, decirle que todo estaría bien. Pero entonces recordé la verdad. No era mi hijo. Era de Michael. Era de Emily. Era la prueba de su traición. Con la voz más fría que pude encontrar, le dije, «Porque no eres mi hijo. Y nunca lo fuiste. Diles a ellos que dejen de usarte como escudo». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y su rostro se arrugó en una expresión de dolor que nunca olvidaré. Corrió hacia la calle, con la mochila rebotando en su espalda. Un vecino, el señor Ramírez, que estaba cortando el césped, lo detuvo justo antes de que un auto lo atropellara. Lo vi desde la ventana, con el corazón en la garganta, pero no me moví. No podía.
Mis pies estaban clavados al suelo, y mi mente era un torbellino de rabia, culpa y algo que no quería nombrar. Esa noche, tuve una pesadilla. Lucas, ya adolescente, con los mismos ojos que Michael, me miraba desde el otro lado de una habitación vacía. Estaba vestido con una camiseta vieja, como las que yo usaba en la fábrica, y su rostro era una mezcla de tristeza y desafío. «Me vas a destruir a mí también», dijo, con una voz que no era de niño, sino de hombre. Me desperté sudando, con el corazón acelerado, buscando aire. Por primera vez, me pregunté si había ido demasiado lejos. Lucas no había pedido nacer. No había pedido ser el hijo de una traición. Pero yo lo estaba castigando como si fuera culpable. Lo estaba castigando por existir. Los días siguientes fueron peores. No podía concentrarme en el trabajo. Las máquinas que arreglaba parecían más pesadas, el ruido más ensordecedor. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Lucas corriendo hacia la calle, llorando. Me preguntaba dónde estaba ahora, si estaba con Emily y Michael, si alguien lo estaba cuidando. Me odiaba por pensar en él, por preocuparme. No era mi hijo. No era mi responsabilidad. Pero no podía apagar ese sentimiento, esa conexión que había construido durante 6 años. Había sido su padre. Lo había amado. Y aunque la verdad había roto ese amor, no podía borrarlo por completo. No podía seguir así. Me estaba consumiendo. La rabia, la venganza, el odio, me estaban vaciando. Cada día me sentía más como una sombra de mí mismo, un hombre que no reconocía en el espejo. Decidí alejarme de todo. Vendí la casa, con sus paredes llenas de recuerdos de una vida que ya no existía. Renuncié a mi trabajo, ignorando las preguntas de mis compañeros, que no entendían por qué alguien como yo, siempre tan estable, dejaba todo atrás. Me mudé a otra ciudad, a un apartamento pequeño con paredes blancas y sin historia. Quería empezar de cero, pero no sabía cómo. Empecé terapia de nuevo, algo que no hacía desde que era adolescente, cuando mi madre me llevó para lidiar con la partida de mi padre. La terapeuta, una mujer de voz tranquila y ojos amables, me escuchó sin juzgar. Hablé de mi padre, de cómo su abandono me hizo querer ser mejor. Hablé de Michael, de cómo lo admiraba y lo odiaba al mismo tiempo. Hablé de Emily, de cómo la amaba y de cómo su traición me rompió. Y hablé de Lucas, de cómo lo amé como a mi propio hijo, de cómo aún lo amaba, aunque no quería admitirlo. Lloré por primera vez en años, con sollozos que me sacudían el cuerpo. No era solo por Lucas, sino por todo, por el niño que fui, por el hombre que quise ser, por la vida que perdí. Poco a poco, empecé a entender algo, creí que me estaba vengando, pero solo estaba destruyéndome a mí mismo. Había arruinado la vida de Emily y Michael, sí, pero también la mía. Y la de Lucas. Ese niño no pidió nacer. No pidió ser el hijo de una traición. No pidió que yo lo apartara de mi vida. Yo lo amaba. Quizás todavía lo amaba. Pero no sabía cómo reconciliar ese amor con el dolor, con la rabia, con la verdad. Un día, llegó una carta. Era de Lucas. La letra era torpe, llena de errores, escrita con un lápiz que se había desgastado en algunas partes. Querido papá, empezaba. Te extraño. Sé que estás enojado, pero yo te quiero. Hice un dibujo para ti porque pienso en ti todos los días. Si un día quieres volver a ser mi papá, yo te voy a estar esperando. Al final, había un dibujo, él y yo, tomados de la mano, con un sol brillante en el cielo y un perro corriendo a nuestro lado. Era un dibujo simple, con colores desordenados, pero cada trazo era como un golpe al corazón. No respondí la carta. No podía. Todavía no sé si estoy listo para ser su papá de nuevo. Todavía no sé si puedo mirarlo sin ver a Michael, sin sentir la traición. Pero la guardé en una caja fuerte, junto con las fotos de cuando éramos una familia, Lucas en su primer cumpleaños, cubierto de pastel, Emily y yo en el porche, riendo, los tres en el parque, con Lucas en mis hombros. Porque, aunque no sé quién soy ahora, si sé una cosa, no quiero ser el hombre que destruye lo que ama. No más. Y así termina esta historia. ¿Qué hubieran hecho ustedes en su lugar? Déjenmelo en los comentarios que siempre los leo. Si les gustó, no se olviden de dejar su like,
suscribirse y activar la campanita para más historias como esta. Subo contenido todos los días, así que no se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo.